Bueno, continuamos. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Corre a cargo de Toni, Clara y de Jaume. Como nos comentaba el presidente de la mañana, la incorporación y lo que comentamos, la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en el entrenamiento, tanto en el día a día como sobre todo con el control. Y Kiko, pues creo que fue más explícito, no pudo ser hoy a la mañana en la exposición, como toda la parte que los entrenadores intuíamos, ¿no? Muchas veces, pues como en cuenta paradas y haciendo cálculos de los metros, pues teníamos que hacerlo a mano, pero hoy en día, pues con la tecnología y sobre todo quien entienda la tecnología está ahí, pero hay que saber interpretarla y sobre todo cómo se utiliza, pues para eso está ya un Toni que nos van a explicar, ¿vale? Pues nada, todo vuestro. Muchísimas gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias a la Federación por contar con nosotros para que os expliquemos un poco lo que hacemos en la Federación Española, nuestro trabajo tanto en competición como desde casa y en cuanto al desarrollo de herramientas y soluciones para los entrenadores para que puedan esa intuición que tienen, que ha hecho Isorna, lo que ven con el ojo, pues tenerlo en datos, poderlo analizar, poderlo comparar y al final poder buscar esa pequeña mejora en sus deportistas. Para que quien no nos conozca, somos Toni, Jaume, los dos somos entrenadores de piragüismo del Centro de Identificación de Baleares. Somos los chicos de las cajitas naranjas, que vamos todo el día con las cajas naranjas para arriba y para abajo, las cajas naranjas que veis en los barcos de las competiciones internacionales. Y bueno, y ahora también formamos parte del grupo de I+D o de analistas de la Federación Española, intentando avanzar en este sentido en cuanto a tecnología, análisis de datos y soluciones tecnológicas a los problemas que puedan plantear los entrenadores. Toca a mí. Bueno, nos vamos a repartir, ¿vale? Y así será un poco menos pesado. Bueno, os vamos a contar un poco una breve historia de cómo arrancamos con esto, porque no somos ingenieros, entonces muchas veces nos preguntan, ¿sois ingenieros? ¿Sois tal? No, ni tampoco somos desarrolladores, pero sí que teníamos claro que la tecnología estaba ahí y había que utilizarla, ¿no? Sabíamos que ya muchos de los equipos nacionales utilizaban el Minimax, que se podía comprar en el extranjero, pero dejaba de digamos así, de fabricarlo y de darse uso. Entonces nos pusimos a buscar y encontramos los dispositivos Wimu, que es lo que encontramos, una empresa española, y pues en el 2019 empezamos el primer contacto con los dispositivos y a jugar con ellos. En el momento que nos ponemos a jugar con ellos, nos dimos cuenta lo complejo que es analizar ese tipo de datos, sobre todo en datos brutos. Había que hacer los algoritmos y analizarlos. Nos ponemos en contacto con un ingeniero, con Carlos Badiola, y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es pedirle qué es lo que queremos ver y cómo lo queremos ver para poder analizar bueno, los datos que nos daría la marcación. Y en el 2020 es donde nos ponemos nosotros le llamamos que nos pusimos a jugar, porque realmente a la Federación Balear le pedimos algo de presupuesto para empezar a jugar con esto y que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. No podemos decir que teníamos claro que esto iba a tener un camino, un desarrollo, sobre todo al principio, que íbamos a estar aquí, ¿vale? Simplemente queríamos abrir un camino y ver cómo se nos daba. A partir de ahí desarrollamos el software, vemos que tiene un potencial bastante grande y ahí vemos que con las pruebas que ya hemos hecho con nuestros propios deportistas en el centro de planificación,
empezamos a contrastar que los datos que nos está dando son bastante buenos, bastante interesantes, datos que hasta ahora un entrenador en competición no los puede obtener si no tiene el dispositivo en el barco. Entonces, proponemos a la Federación Española el probar en las competiciones, sobre todo lógicamente con las categorías más bajas, con los juniors, hacer unas pruebas a ver si lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros creemos que es tan interesante, pues también lo ven ellos. Y también empezar a recibir un feedback súper importante de los entrenadores, porque entre todos pues íbamos a sacar un poco más. Al año siguiente, en el 2022, ahí ya empezamos a trabajar también con los equipos absolutos, ¿vale? Y empezamos a tener todavía muchos más datos, muchos más feedback y a interactuar mucho más pues, con los entrenadores y demás. Y en 2023, que ha sido esta temporada, donde ya se adquirieron dispositivos, porque hasta ese momento los únicos que teníamos dispositivos éramos nosotros y solo los llevábamos en competición. Claro, hablando con EKAI, no tenía mucho sentido analizar una competición si no sabíamos todo lo que habían, los test previos no se habían hecho. Entonces, de esta manera se consiguió comprar unos dispositivos para los diferentes equipos y a partir de ahí ellos podían testar en entrenamientos, o test en casa, o como hace con Kiko, como nos tiene al lado de vecinos, pues todos los test que quiera hacer, nosotros los podemos analizar, podemos sacar los datos y dárselos a ellos. Así que ese ha sido un poco rápido todo el proceso que hemos estado haciendo desde el 2019 para llegar a donde estamos ahora. ¿Es este? Sí. Vale, esto ha sido un poco todos los datos que hemos ido adquiriendo desde el 2021 y así, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, pues yo no lo veo. En el 2021, 30 gigas, 1500 archivos. 2022, 50 gigas, 2500 archivos. Y este 2023, 150 gigas, 4500 archivos. A día de hoy tenemos esta última temporada ya hemos hecho 4500 archivos. Todos estos son datos que hay de los juniors, de los absolutos y de todos los test y entrenamientos que han hecho todos los equipos nacionales. Ya tenemos una gran cantidad y una buena base de datos de información de gente pues, de muy alto nivel, pues que nos va a servir, como luego os explicaremos un poco más adelante, en el futuro. ¿Vale? Ya me cansa. Bueno, ¿qué llevamos en las cajas naranjas que llevan los barcos? Pues, como ha dicho Tony, el dispositivo que encontramos más próximo, que más se adecuaba a lo que necesitamos, era un dispositivo WIMU con un acelerómetro y un giroscopio triaxial de alta frecuencia de grabación. Esto es importante porque al final, con más frecuencia de grabación, pues más fina la información que podemos obtener. Y un GPS también de alta frecuencia de grabación de 10 Hz, que también es súper importante que sea, del GPS normal, del Garmin no del VADE, porque tiene una frecuencia de grabación de un dato por segundo, entonces nos perdemos muchísima información entre una toma y la siguiente. Entonces así, con 10 datos por segundo, la información que tenemos es mucho más fina. No hay GPS que graben en el mercado, no hay GPS que graben a más frecuencia, así que de momento esto es toda la tecnología que podemos obtener a través del GPS. ¿Vale? La marca comercial del WIMU se fabricaba aquí en España, se fabrica ahora mismo, lo ha comprado una multinacional que es Hull, que es americana, entonces es un poco complicado el obtener los dispositivos, ya no se pueden comprar, se tienen que alquilar, ¿vale? Un proceso un poco enrevesado y bastante costoso. En su momento estos dispositivos costaban unos 1.600 euros, ¿vale? Cada uno. Y ahora no se pueden comprar, solo puedes entrar en un alquiler y hasta, indefinido, ¿vale? Creo que mínimo son 3 años de contrato, ¿de acuerdo? ¿Qué obtenemos con estos dispositivos? Pues todos los movimientos de la embarcación, todas las aceleraciones y la velocidad instantánea. Tuvimos un problema, el abordar este reto. Fue un poco complejo, como ha dicho Tony, porque claro, tienes millones de datos instantáneos
y no saber muy bien qué te sirve, qué no te sirve y qué tienes que desechar o qué tienes que valorar. Por suerte, contamos con el ingeniero, con Carlos Badiola, que también es piragüista, y él en su cabeza sabía casi de los datos que teníamos qué podíamos sacar. ¿Qué obtenemos con el WIMU? Pues obviamente tiempos, parciales de tiempos, velocidades medias, velocidades máximas, en qué momento se alcanza esta velocidad máxima. A través de las aceleraciones podemos obtener el ritmo de parada por minuto constante, que esto era algo que era muy importante para los entrenadores tener, sobre todo en entrenamiento sí, pero en competición era crucial tener ese dato constante en una competición, porque al final tú vas con la bici o vas siguiendo con el catamarán, vas tomando parciales y paradas en esos parciales, pero no tienes este dato constantemente durante toda la prueba, ¿vale? Esto creíamos que era muy importante. ¿Qué más obtenemos? El avance por parada, que aquí le da muchísima importancia para el entrenamiento con canoas, y la relación de velocidad, velocidad, frecuencia padeo y avance por parada es lo que te da al final el rendimiento de tu barco, ¿vale? Estos son pantallazos del programa. Aquí un poco toda la información numérica en diferentes parciales, se puede cortar la prueba o la distancia en todos los parciales que queramos. Aquí una gráfica de velocidad comparado con el ritmo de padeo, una gráfica de avance por parada comparado con el ritmo de padeo, y aquí para que veáis que la frecuencia de grabación del GPS es súper importante. Esto es la velocidad parada por parada de una canoa, ¿vale? Si cogéis la velocidad con un GPS normal, Garmin, tenéis una línea mucho más homogénea, y aquí en cambio, pues cada parada ves el pico máximo de velocidad en esa parada y el de velocidad, ¿vale? Creo que no me dejo nada. En cuanto a datos que podemos o que creíamos que eran relevantes en cuanto al rendimiento de la embarcación. Pero... Vale, deciros que el WIMO es el dispositivo que se utiliza en los deportes de equipo, el fútbol y demás, que me lo he saltado antes. Nosotros creíamos que comprando esto y el software que nos venía con el dispositivo ya podríamos hacer algo. Y es cuando nos dimos cuenta de que no, porque estaba, digamos así, todos los análisis que tenían eran para deportes de equipo y no nos servían. Tienen un monitor que le llaman de piragüismo y no funciona. Estuvimos allí, hablamos con ellos y les pedimos modificaciones, pero lógicamente su prioridad era el fútbol o lo que sea, y por eso nosotros decidimos, porque los pantallazos que os ha enseñado antes Jaume, es el programa o el software que nosotros creamos, que necesitábamos nosotros, creíamos que necesitábamos nosotros para poder trabajar, y que en el caso de WIMU la empresa pues no nos podía dar al tiempo que nosotros lo queríamos, ¿vale? Bueno, pues en competición, ¿qué hacemos en competición? Porque os hemos contado un poco cómo hemos llegado, cómo desarrollamos el programa, y cuando vamos a las competiciones, nuestra labor un poco es, bueno, un poquito más adelante lo vais a ver, montamos unas estaciones meteorológicas porque también creemos que es interesante tener el control de todo la meteorología en tiempo real, ¿vale? Para tomar decisiones también en cuanto a la estrategia de la carrera, o por lo menos comentarlo con los entrenadores. 30 minutos antes de la prueba ponemos el dispositivo, que es cuando normalmente el deportista se va al agua, 30 minutos antes se pone el dispositivo a grabar, eso se va, y cuando vuelve nosotros recogemos ese dispositivo y a partir de ahí extraemos un archivo, lo procesamos por nuestro software, analizamos, vemos que los datos que estén bien, normalmente suelen estar bien, y el informe que tenéis aquí, bueno, solo se ve una primera hoja, porque si nos extendería mucho, son como 7-8 hojas, ¿vale? Recibe el técnico, pues a los 15-20 minutos de llegar al WIMU, recibe el informe de la carrera que ha hecho, ¿vale? Entonces en ese momento ya el entrenador decide
si ya tiene que hablar con su deportista, analizar la carrera y ver y tener el feedback con él, para que bueno, entre ellos pues, puedan tomar las decisiones. Además de eso, bueno, nosotros nos hacemos nuestro propio horario, tenemos todo el control de todas las carreras que van a salir ese día y intentamos, hasta ahora ha sido posible, pues grabar todas las carreras que hay en ese día. ¿Vale? Lo que os he comentado antes de meteorología. La otra cosa que empezamos a buscar es qué aparato de meteorología nos podía servir y que nos diese en tiempo real el viento que hay. Pues por suerte somos de Mallorca, un lugar donde hay mucha vela y demás. Nos pusimos en contacto con un chico que estuvo haciendo unos dispositivos para el tema de meteorología para los equipos olímpicos de vela ligera. Entonces nos pusimos en contacto con él, le contamos lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer, y a partir de ahí, pues nosotros el dispositivo está diseñado para vela, ¿vale? Lo que sería su software, ¿vale? Y poco a poco lo estamos modificando hacia lo nuestro. Lo registramos, normalmente hay uno en Meta, sobre el 500 y el 1000, ¿vale? Si de repente en la tarde ya no vamos a tener 1000 metros, bajamos, pero siempre tenemos diferentes puntos. En estos últimos años estamos viendo que puede haber viento de cara en la parte final de la carrera y viento lateral en la primera parte de la carrera. A partir de ahí, el técnico con su deportista, según las características que tenga, pues puede tomar decisiones sobre cómo afrontar la prueba, ¿vale? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Bueno, eso sería otra estación puesta en otro sitio. Esto es lo que estaríamos viendo nosotros en nuestro ordenador en tiempo real. Estamos viendo dirección del viento, los números que hay, aunque no se ven desde por allá, pero son en nudos, no están en kilómetros por hora, y estamos viendo un poco las direcciones. Bueno, pues como os he comentado, ahí está más lateral, y aquí en esta zona de aquí está un poquito más de lateral a favor. Pues bueno, si hay más intensidad en un lado que en otro, por las influencias que puede haber de árboles y demás. Además de tener esto en tiempo real, que nosotros vamos mandando a los técnicos o refrescando durante la mañana qué meteorología está viendo en tiempo real, además nosotros estamos mirando la previsión futura que puede haber. Vamos viendo pues, el mapa de lluvia o el viento que puede ir habiendo, qué previsión está haciendo. Y con eso igual, pues comentamos con ellos lo que nosotros estamos viendo. Y entre todos, lógicamente, porque no somos gurús, no sabemos lo que va a pasar, pero vamos viendo o pudiendo tomar decisiones que puedan ser mejor. Sí. Vale, y aquí devuelvo el micrófono. Vale, un poco para resumir, todo lo que hacemos, ¿vale? Va enfocado a facilitar información a los técnicos, entrenadores y ellos a los deportistas para tomar decisiones en cuanto a su rendimiento, tanto sea en esa competición, en el entrenamiento o luego a futuras competiciones, ¿vale? Al final lo que intentamos es facilitar esa toma de decisiones y el entrenador puede controlar mucho más abanico de datos e de información fácil y legible, ¿vale? Que no sea una cosa súper engorrosa, al entrenador le es mucho más fácil tomar esas decisiones. Un poco para explicar el procedimiento de entrenamiento a competición es atrás. Desde que los técnicos de la Federación Española tienen los dispositivos, ellos desde casa pueden hacer sus tests, sus entrenamientos, y nosotros les vamos realizando diferentes informes. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de un informe de un entrenamiento que nos dé una distancia en concreto, sino que son ritmos de a lo mejor R3, no sé, y le vamos dando los parciales e información de ese ritmo porque el entrenador cree que ese entreno en concreto debe analizarlo un poco más en profundidad. ¿Vale? Aparte de esto, se pueden comparar todas las carreras que se quieran. Cuanto a la información, aquí justo es la velocidad de la embarcación en dos pruebas distintas, la misma distancia, pero dos pruebas distintas, una estrategia un poco diferente, y al final eso se puede comparar diferentes barcos, diferentes entrenos o diferentes competiciones. ¿Vale? Un poco con toda esta información, lo que consigue el entrenador es
su percepción o lo que percibe el deportista, poderlo contrastar con la realidad de ese momento. ¿Vale? Que no se quede solo en un comentario anecdótico de decir, no, es que yo aquí me sentía mejor, peor, pero vale, me sentía mejor, ¿por qué? ¿O por qué no? ¿O por qué no podías ir más rápido justo en este momento? ¿Vale? Un poco eso. ¿Qué más? Vale, no solo nos quedamos con la parte de rendimiento, de velocidad, de ritmo de pedal, sino que además el dispositivo mide todos los movimientos y aceleraciones que sufre la embarcación y este apartado hemos dejado un poco en desarrollo porque cuesta muchísimo, sin ser ingenieros navales, desgranar todo este apartado. ¿Vale? Nos hemos centrado mucho en desarrollar el software para rendimiento, en carrera y en test, pero ahora estamos, justo el otro día, ayer, fuimos al CEIPAR, al canal de navegación, para que nos ayuden y poder colaborar con ellos a entender más la navegación de los barcos y en qué puntos podemos mejorar o podemos obtener más información de ello. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vale, hasta aquí es un poco lo que llevamos desarrollado y bueno, y no nos paramos aquí, sino que queremos un poco más, queremos seguir avanzando y queremos que es importante que toda esta información no solo sea en informes puntuales, sino que el próximo paso, ¿sigues tú? Oh, vale. El próximo paso es crear una base de datos donde el entrenador pueda acceder más fácil a la información. Sí, a los técnicos de la federación los teníamos hinchados a PDFs y sabíamos que era bueno, lo que podíamos obtener en ese momento. O sea, de qué manera podíamos obtener, ofrecer los datos, pues nosotros los tenemos en nuestro software, pero cómo se los podemos transmitir a ellos y buscamos la manera más fácil o más rápida para ese momento, ¿vale? Que era un PDF, imprime, un informe que nosotros diseñamos y decidimos lo que se tenía que ver y eso quedó ahí. Pero sabíamos que el siguiente paso tenía que ir un poco más allá, que era crear una base de datos donde el técnico o el entrenador pudiese acceder a su cuenta con sus datos de todos sus deportistas, todo su histórico y hacer los análisis que él quiera. Es decir, nosotros le mandábamos 7 hojas, pues a lo mejor en la de navegación yo no la quiero ver y solo quiero ver velocidad, avance por parada y paradas por minuto, y con eso ya me da la información que yo quiero. Pues con eso era suficiente. Entonces, creíamos que teníamos que avanzar, aparte de la manera de registrar. A partir de ahí, con esta base de datos, vamos a poder implementar en el futuro inteligencia artificial y algunas cosas más, algunos algoritmos más, pero sobre todo empezar a introducir los datos de manera mucho más, más no, sino meter más información dentro de cada deportista, de cada barco, poder añadir más información. Me estoy liando, lo digo bien. Hago un ejemplo. En el caso de un K1, pues el trimado de esa embarcación, ¿cómo va a ir? Nosotros, en el informe del palista, dirá, pues va en el asiento alto, bajo, reposapiés largo. ¿Para qué? Para que cuando haga el test tengamos claro cómo está testado esa embarcación y ese deportista. Si hay una modificación, tiene que estar dentro de eso. Nosotros los test que hemos hecho hasta ahora no tenemos registrado si el reposapiés estaba en el punto número 1 o en el punto número 2. Ha ido mejor, ha ido peor, pues a partir de ahí vamos a poderlo registrar, porque lo vamos a poder filtrar, lo vamos a poder analizar mejor. Con los PDFs nos será muchísimo más complejo y mucho más complicado el poder luego empezar a mirar, pues aquí tuvo este trimado, en este otro trimado. Entonces, esto se está desarrollando, si no pasa nada, a partir de enero los técnicos ya podrán trabajar con su base de datos y empezar a poder ver ahí su información. Cargaremos todo lo que ya tenemos hecho, que ya tenemos mucho trabajo hecho y tendremos que cargarlo y el entrenador va a poder comparar ya con lo que ya él tiene hecho de años anteriores. ¿Vale? Sí, otros procesos que hay son... Bueno, una cosa que antes hemos comentado, que eso no lo llegamos a desarrollar,
y sobre todo no hemos plantado, pero sí que lo hemos hecho sobre todo con las canoas, era la sincronización del vídeo, ¿vale?, con la carrera, es decir, con la gráfica de velocidad, movimiento de las embarcaciones. Eso lleva bastante trabajo, pero en algunos casos, sobre todo con las canoas, pues bueno, porque estaban cerca y demás, sí que hicimos bastante. Había que, con el software ahí sí, de Wimo, podíamos sincronizar el dato de la salida de la embarcación justo con el vídeo, ¿vale? Entonces, sincronizábamos lo que sería el test y a partir de ahí añadíamos toda la información, palabras por minuto, se veía, o se ve, mejor dicho, la velocidad en tiempo real, o sea, tú la estás viendo a medida que va pasando la embarcación, tú estás viendo a qué velocidad va, pues te la va mostrando, y nosotros lo que hacíamos es que con los datos que hemos sacado de nuestro software, le añadíamos las palabras por minuto, toda esa información. Eso era mucho más, era como hacer una película, más laborioso, ¿no? Pero es otra de las cosas que creemos que tiene que tener el informe de futuro, ¿no? Porque a nivel visual todo lo vemos mucho más fácil. Los números están muy bien, los datos están fenomenal, pero al final hay que simplificar y el dato te tiene que entrar por los ojos y lo tienes que ver claro. Si tienes que andar con 10 números, es mucho más complicado. Vale. Bueno, antes de seguir, antes de que se me olvide, quería agradecer a todos los técnicos de la Federación Española la disposición y predisposición a innovar y a que les demos información nueva, que a veces esto no es fácil. Estás tratando con gente que lleva la espalda cargada de medallas olímpicas, entonces introducir algo nuevo para nosotros era un verdadero reto y su predisposición ha sido magnífica y gracias a ello hemos podido avanzar a una velocidad mucho mayor. ¿Vale? Más cosas que vamos a implementar en breve si no pasa nada es la pala el potenciómetro, ¿vale? Como se entiende en el ciclismo, un potenciómetro. En este caso, el potenciómetro va integrado en la pértiga de la hoja y yo creo que, o creemos que esto va a ser un cambio muy significativo en cuanto a entrenamiento, control de la carga, control de la intensidad de entrenamiento, es decir, un cambio de la forma de pensar de los entrenadores. No va a ser fácil ni rápido, pero sí que va a ser, tiene que ser, porque el ciclismo supuso un antes y un después, entonces creo que en Piragüismo va a ser así. ¿Vale? ¿Qué podemos conseguir un poco por encima con la pala de potencia? En primer lugar, obtenemos la curva de tiempo-potencia, o potencia-tiempo, la curva de potencia que es súper clásica en el ciclismo, y de ahí podemos adaptarlo a las zonas de entrenamiento de piragüismo. Aquí hicimos un poco de adaptación, en lugar de utilizar las zonas de entrenamiento de ciclismo, pues lo adaptamos al piragüismo. R1, R2, R2+, R3, no sé mucho aquí, R4, R5. ¿Sabes cuánto tiempo exactamente, con un poco de margen, el deportista puede aguantar a esa intensidad en concreto, a esa potencia en concreto? ¿Vale? Por ejemplo, esto era en junior, en el centro, sabíamos que 3:45, que era el tiempo objetivo que quería él hacer en 1000 metros, tenía que remar a una media potencia de 400 vatios. Y cuadraba, es decir, el día que no iba a esa potencia, ese tiempo no sale. Esto no quiere trabajar más. Esto no lo sé. ¿Estás en batería? No. Vale, pues vamos a ¿Se entiende? ahora. ¿Vale? Sigo dentro de esta, o se quiere poner a trabajar. Y así hicimos con todas las distancias, es decir, en 1000 metros el objetivo era 3:45, entonces marcamos una potencia objetivo para ese tiempo y todos los trabajos que hacíamos
enfocados a ese ritmo de competición, lo hacíamos a esa potencia. La verdad que salió muy bien. En 500 hicimos lo mismo, 1.45 y nos daban la potencia que lo vemos por aquí. ¿Vale? Nos marcamos unos objetivos de 1.45, pues sabíamos que teníamos que remar a 500 vatios de media. ¿Vale? Está claro que esto es la media de toda la prueba. La salida no es la misma potencia, la llegada tampoco, pero sí que haciendo un test sabíamos, obviamente en condiciones estables de viento, olas, ¿vale? Todo esto puede influir. Somos conscientes de que el deporte en el que trabajamos no es siempre exacto el crono, no es siempre exacto los datos que podemos obtener, pero a medida que vas cogiendo mucha información ves que el camino es ese y no hay mucha desviación, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tenemos una gráfica, también se puede cuantificar mucho mejor la carga de entrenamiento o la adaptación en este caso, tanto crónica, que sería la línea más baja, más estable, como la carga aguda, ¿vale? En cada semana de entrenamiento. Se pueden comparar todas las series que puedas hacer, la intensidad, puedes ver si se mantiene o no esa potencia, objetivo. Bueno, y aquí otra gráfica de... Vale, la línea amarilla es potencia, la azul es velocidad, la roja frecuencia cardíaca, ¿vale? Una de las justificaciones de por qué entrenar en base a la potencia y no en base a la frecuencia cardíaca, en este caso vemos cómo se ha terminado la serie y la frecuencia cardíaca sigue aumentando, sigue más allá de la serie. Y al principio también tarda mucho en subir. Con la potencia tú te pones a remar a la intensidad y enseguida ves el dato en el reloj que estás a la intensidad que toca, a la intensidad programada. Siguiente. Vale. Pues ya estamos acabando, ¿eh? Sí. Como nos han dado poco tiempo y prisa, pues... Bueno, seguimos. Este es otro proyecto que estamos haciendo en Mallorca con la Universidad de INEF de allí, con un profesor. Nosotros sabíamos que había que juntar la biomecánica. Al final todo lo que hace el deportista influye en la embarcación. Entonces, si solamente medimos lo que hace la embarcación, pues nos quedamos un poco cojos. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que había sensores, que son acelerómetros también, pero en este caso no llevan GPS, para poder medir los movimientos del deportista. Buscamos, digamos así, empezamos a buscar sensores, cosas y demás. También nosotros ya estábamos bastante con el otro desarrollo, bastante a tope, y apareció este profesor, nos propuso que él nos podía, bueno, a él le interesaba publicar y desarrollarlo, pues nos pusimos a trabajar y empezamos a hacer pruebas. Hemos hecho diferentes tipos de pruebas y todavía está en desarrollo, pero la idea es, otra de las cosas que lo que buscamos nosotros es centralizar toda esa información. Es decir, nuestro software lo que va a buscar es que toda esta información esté dentro del cuando tú analices la marcación, puedas analizar los movimientos del deportista, y esta parte pues la estamos desarrollando. Vamos a ver qué conclusiones salen, pero todavía no os podemos decir mucho más, ¿vale? Lo bueno es que lo podemos hacer en el agua, ya no es en la sala o en una como hay en Sevilla y demás, ya es la real, ¿okay? Aquí se podría ver las partes finales de una competición o de un test, cómo el deportista pierde su posición y la técnica, pues como es normal por la fatiga, pues le va a empeorar. Solo para puntualizar, al llevar los dispositivos en diferentes segmentos corporales se ve muy bien la sincronización de ellos. En la gráfica de abajo creo que era una pierna con la otra y con el giro del tronco. Entonces aquí se podría ver muy bien esa sincronización o desincronización en esos casos. Esta parte a ver si la podemos desarrollar. Luego al final lo que buscamos, todo esto al final es integrarlo dentro de un mismo, desde un mismo núcleo, ¿no? Es decir, nosotros lo que fuimos hablando desde el principio, ser un poco los que recibimos esa información y la podamos devolver.
la información que nos puede dar Cobos, la que me ha dado Jesús, lo que te puede dar Melo, Natalia y demás, pues tú al final cada uno te está dando la información, nosotros la recibimos y la podemos devolver. Además, hace poco, pues aquí en CAI incorporó a un ingeniero, a Javi, que estuve el otro día con él, además, que trabaja en la Fórmula E, y es una persona que nos puede traer también una visión de cómo están trabajando en la Fórmula E, la Fórmula 1, y demás, con los entrenadores, con deportistas, dirección técnica, todos los datos de rendimiento, meteorología, biomecánica, o sea, todo esto lo podemos tratar por separado, pero por separado nos dan unos datos que cuando todo esto lo podemos juntar es cuando puede tener un sentido y empezar a sacar conclusiones. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado que no nos podemos volver locos con los datos. Ni los datos nos pueden dejar de dar pasos por creer que lo estamos haciendo mal, o porque el dato no está siendo correcto y demás, ni tampoco irnos para adelante porque los datos nos están diciendo que vamos súper bien, ¿no? Es decir, todo siempre se tiene que analizar en conjunto porque si no, no tiene, o desde nuestro punto de vista, no tiene mucho sentido. Al final es muy complicado saber cuánto influye una métrica, un dato sobre el rendimiento del deportista. Al final es un ser humano, un sistema complejo y nunca vas a saber qué porcentaje de cada cosa o qué es la tecla que te va a hacer mejorar una décima, una centésima. Pero si tienes el global del todo y puedes intentar entender cuánto influye el todo sobre el deportista, que si vas dato por dato te pierdes enseguida. Creo que por esta parte... Esto es nuestro objetivo, ¿no? Sensibilizar al deportista al máximo, pero sobre todo centrarlo en un mismo punto, que esté todo junto. Si tenéis alguna pregunta. Yo tengo cuatro. El patenciómetro que comentabas en la tabla, el que hay de Gaxa no es un potenciómetro, es un cuentaparadas solo. Gaxa es la marca Vaca, creo, algo así, es un cuentaparadas. Ese es un cuentaparadas, pero luego tiene el que tenemos nosotros. Intentamos trabajar con una empresa húngara que tiene... No sería un potenciómetro al uso porque solo te mide esfuerzos, o sea, fuerza aplicada sobre la pértiga, que es el PaddleMate, que te mide newtons en cada parada. Sí que te saca la curva de fuerza aplicada, la que aplicas en la pértiga, tanto sea en kayak como en canoa, pero como no tiene la velocidad de movimiento de la pértiga, no te puede sacar la potencia. ¿Vale? Y hemos intentado trabajar durante toda esta temporada, es un poco enrevesado porque tienes que llevar el móvil encima, en la piragua a la gente no le gusta mucho llevar el móvil encima, no se puede conectar directamente con el GPS y el análisis posterior es un poco y le falta mucho desarrollo, entonces lo hemos dejado un poco ahí aparcado a ver si consiguen meter un acelerómetro dentro de este dispositivo y poder obtener la potencia. Y nos hemos decantado por las pértigas estas que son neozelandesas, Wanjian Low o algo así se llama, y funciona exactamente como un potenciómetro de ciclismo. Se conecta al Garmin, las pantallazos que he visto antes son de un software de ciclismo, que es Wearable KO5, que analiza toda la información de ciclismo, es decir, la información del piragüismo se puede poner ahí y se ve exactamente. Está integrado en la pértiga, o sea, tienes que cambiar de hasta ahora tenías que cambiar de pértiga, era la pértiga entera. Ahora lo han integrado dentro de una pértiga desmontable, dentro del cartucho, digamos. O sea, lo que se mete dentro de una de la otra, ahí está integrado. Es decir, cambiando eso, puedes seguir con tu pala, con tu pértiga y te des la información de... Y luego la pregunta era, ¿mides el balanceo y el cambio de altura de la piragua? Sí, los datos normales que hacen de análisis. Sí. El balanceo sí, la medida, puedes ver el cabeceo de la embarcación y la derivación. Eso es algo que sí que pusimos al final, primero nos lo pidió, es ver, hicimos un informe, sale una simulación de una calle, ¿vale? Una calle que mide 9 metros y se veía la deriva, o se ve la deriva,
cuánto hace la embarcación. O sea, ¿Y a mí me refieres? cuántos metros más hace la embarcación? Pero el balanceo también. También, balanceo, cabeceo y no sé cómo se llama, rodo, pincho. ¿Y dónde lo pones? El aparato, decidimos ponerlo en la popa. Primero, en competición no puede ir nada por delante del deportista, ¿vale? Entonces va en la popa y centrado en el barco. No estamos dando mucha importancia al momento si va más adelante o más atrás, porque las canoas sí o sí tienen que ir justo en la popa. No sabemos si eso influye o no, e intentaremos averiguarlo con los del Safe Pass. Si tiene que ir ahí, si tiene que ir en otro sitio sí o sí, porque si no nos da unos datos que sean una castaña. Y va justo detrás, dejando espacio para la tablilla, porque también tiene que ir ahí, entonces jugando un poco ahí. Va justo lo más pegado al deportista posible. En principio queremos acercarlo al centro de gravedad del barco, que sería donde va el deportista. Lo malo de estos, tanto el dispositivo Wimu como la potenciómetro, el problema es que no es muy accesible y es caro. Es uno de los problemas. En este caso puedes comprar el Wimu pero no tienes el software, entonces estás fastidiado, pero bueno, nosotros siempre, si tienes el Wimu nos puedes mandar el archivo, pero sí que es cierto que lo que es los dispositivos, porque las palas de potencia valen muchísimo dinero, nosotros tenemos una, se nos rompió un lado, ya estamos fastidiados. La reparación, etc. Pues es algo que se puede hacer, todo, o sea, decir, que la tecnología está aquí y que en breve la vamos a poder tener todos, pero a día de hoy todavía yo creo que nos queda un poco para el uso del diario de un deportista, de un club y demás, y que nos queda un poco. Es decir, los relojes Garmin y demás nos hacen mucho, incluso ya según qué tipo de reloj, seguro que lo sabéis, si es de alta gama y hay una IQ que te cuenta las palabras, ¿vale? O sea que se va avanzando por ahí, pero... Vale, a lo mejor para un club, incluso una federación autonómica, igual no puede comprar todo este sistema y tener algunos técnicos que pero imagínate, ¿sería posible que si eres un deportista de nivel que estás preparando, pues quedar en Madrid, por ejemplo, y que se nos ha ocurrido una idea, que vosotros vengáis aquí o un fin de semana que vengáis y que haga un 1000 y entonces le pasáis los datos al entrenador? Por lo menos para acercarlos. Yo soy el entrenador, ya me estaría frotando las manos. Sí, a ver, el tema es el siguiente. O sea, nosotros estamos abiertos a Esteban, por ejemplo, tiene un dispositivo, Esteban Mituy, y le digo siempre que nos mande los archivos que quiera, que con todo gusto se los vamos a analizar, porque somos conscientes de que no lo puede hacer de otra manera. O nos lo mandas o tal. Siempre el tema de la comercialización del software, pues a día de hoy es porque es, si yo te doy el software a ti, a los 3 días me vas a llamar que no funciona. Porque hay que tratarlo con mucha delicadeza, cualquier error que cometas deja de funcionar. Entonces, pues, por eso nosotros, aparte que creíamos que era lo ideal para mejorarlo. Es decir, no es que queramos saber lo que tú haces o lo que hace otro, sino entender que podemos entender todavía mucho más lo que nosotros podamos saber y poderlo mejorar. O sea, un poco... Pero sí que es una pena el no poder decir, oye, pues lo podéis ir a comprar aquí al lado y ponerlo en marcha. Pero está cerca. Antes estábamos mucho más lejos. Ya estaría poniendo en contacto con vosotros para ver que todos los datos que das ahí de potencia, de todo eso, Al final no está todo integrado, es decir, la potencia es con un software de ciclismo aparte, lo demás del Wimu es nuestro software, al final juntarlo todo. El dispositivo, tú puedes conectar 1000 sensores. Entonces, una de las cosas que les pedimos a Wimu es, tenemos una pala de potencia, la queremos conectar. Porque sí que se podía conectar un cadenciómetro de bici, o sea, un montón de cosas. Entonces, nos dijeron que sí, y cuando pasaron 6 meses les digo, ¿y el sí dónde está? Es que esto está en desarrollo ahí, ya lo harán. Y ya vimos que nosotros éramos el último. Pues nosotros muchas veces lo que hablamos con el CAI es que lo que no queremos es depender de terceros. Es decir, si nosotros tenemos un Wimu, pero que siempre estamos dependiendo de ellos, estamos jodidos. O sea, si podemos hacer nuestro propio dispositivo que lleve todas las características que nosotros necesitamos, también en un futuro pues puede ser más fácil el adquirirlo.
Pero bueno, nos sorprendió mucho todos estos años que hemos estado viajando fuera. Alemania sí que lleva muchos años trabajando en un sistema similar, pero el resto de equipos pues tenían un dispositivo, que es el Catapult, el MIMAX que le llaman, y como han dejado de fabricarlo, se queda el mundo entero, por decirlo así, ¿no? Del piragüismo, se van a quedar sin dispositivos para poder hacer este análisis. Han venido a Argentina, han venido a tal, incluso Dinamarca. Oye, ¿y esto no lo habéis comprado? Digo, no, si tú lo puedes comprar, el problema vas a tener el software, que es realmente lo caro, digamos así, del dispositivo. El dispositivo vale 400 euros, realmente, o menos. No, me refiero que es un problema que hay en el mundo de la piragua, porque la tecnología está, pero no la puedes leer. Ese es Al final las casas comerciales no ven un mercado suficientemente grande como para meter ahí una inversión grande. Entonces va dentro. Muy bien. Hay una cosa, Manuel, que me gustaría aportar, que aparte del trabajo que está haciendo de cara al alto rendimiento, a la mejora del rendimiento de nuestros deportistas, uno de nuestros sueños también es que nosotros ahora podemos imprimir la planificación que tenía David Cal y repartirla por toda la sala, pero no sabemos realmente qué es lo que ocurría en competición, en su entrenamiento, etc. Ahora, por ejemplo, tenemos los datos de María Corbera, los datos de Antía Jacome, Saúl Cravioto, el K4, todos esos datos tenemos. Con lo cual, dentro de 5 años, cuando haya juniors que suban al senior y estén aspirando a estar en esas posiciones, pues ya tendremos datos de comparar de cómo era aquel entrenamiento, de cómo era aquella competición. O sea, para nosotros es un sueño. El deportista que tenemos más registrado es Alex Ranieri, porque era de Mallorca, bueno, estaba en el centro de tecnificación, y le tenemos registrado ya desde cadete. Estaba aquí en Mallorca, fue uno de los conejillos de Indias, y estuvimos probando con él, luego ya saltó al equipo nacional, y a partir de ahí, como iban las competiciones, le hemos podido seguir testando, siendo campeón del mundo, no sé qué, no sé cuántos, y claro, pues así sigue, pues en breve, pues tiene un historial de competiciones y entrenamientos muy grande. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿Con la asistencia de velocidad estáis trabajando? ¿Con la asistencia de velocidad? No. Jesús era el que controlaba más un poco este tema. Y no hemos puesto nunca el WIMU con la asistencia de velocidad. Lo hemos hablado alguna vez con Jesús, pero a eso no, porque no dependía de nosotros, de la máquina, etcétera, pero creíamos que podía ser interesante probar. Pero no hay ¿Cómo el mío? A ver.